Vamos a leer Josué capítulo 1, verso del 1 al 7. Josué 1, del 1 al 7. Yo leo un verso, ustedes el siguiente. Josué 1, del 1 al 7. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Hoy, empezando este nuevo año, ya pasó una semana, ¿verdad? Y la semana pasada también yo compartía respecto de cómo podemos recibir la bendición, ¿verdad? Y nuestra obediencia al Señor, y ahora a través de la vida de Josué nosotros podamos ver cómo podemos hacer para cumplir lo que Dios tiene en nuestra vida y de paso, ¿no? Como se dice, también vivir en esa bendición que tiene Dios para cada uno de nosotros. Por eso hoy día yo pensaba, ¿y cómo tenemos que empezar este año? Y este año tenemos que empezarlo preparándonos para la conquista, ¿no? Prepárate para la conquista. ¿Saben? En la vida de Josué han pasado 38 años de su servicio al Señor a través de servir a Moisés. Y durante esos 38 años, él ha tenido experiencias, diríamos, buenas, de experiencias agradables y también desagradables, ¿no? Ha tenido, diríamos, en su experiencia no solamente momentos buenos, sino también momentos malos y dificultades y guerras y todo durante ese tiempo. Ahora, el pasaje que está aquí, ya su líder, Moisés, ha muerto, ¿no? Y cuando ustedes leen Deuteronomio, el capítulo 34, habla de la muerte de Moisés y de todo el sepelio y de todo el duelo. Ya ha pasado como un mes y ellos están llorando, todo el pueblo, porque durante casi 40 años ha sido Moisés quien ha guiado a ese pueblo, sacándolo diríamos, desde la esclavitud, conduciéndolo a través de Moisés. Ellos han podido tener muchas experiencias de la provisión de Dios, del poder de Dios, de los milagros del Señor. Ellos han tenido tanta experiencia. Pero sin embargo ya Moisés se murió. Y cuando Moisés se murió, el pueblo entonces, ¿qué va a hacer? ¿Entiende? ¿Qué va a hacer? Yo, mientras preparaba esto, y ustedes tuvieron la experiencia hace 3 semanas atrás, cuando su siervo estuvo de viaje, su sierva que está aquí adelante casi se estaba muriendo, ¿no? Y casi. Y yo pienso, creo en el corazón de ustedes la desesperación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Imagínense. ¿Qué harías el pueblo si su sierva que está aquí, su siervo se muere? ¿Qué harían? ¿Ah? Hacen fiesta. Por supuesto, por mí no hagan duelo, por mí hagan fiesta. Entonces, ya Moisés se murió, entonces el pueblo, ¿ahora qué vamos a hacer?
¿Entienden? ¿Qué vamos a hacer? Entonces Dios habla a Josué, ¿verdad? Dios habla a Josué después de la muerte, diciendo ya, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate tú y pasa este Jordán, ¿verdad? Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy, ¿no? Entonces, a través de la vida de Josué podemos ver que hay un momento, ¿verdad? Hay un momento donde Dios va a usar nuestras vidas. Dios va a usar su vida. Y empezando este año, justo hoy también tenemos el nombramiento de los ministerios, ¿verdad? De los servidores que van a servir durante este año. Entonces, cuando nosotros vamos a servir durante este año, lo primero que tenemos que ver es que cómo tenemos que prepararnos, ¿no? ¿Cómo tenemos que prepararnos? Para algo que nosotros deseamos realizar, entonces hay un tiempo donde uno tiene que prepararse o tiene que entrenarse para lo que va a hacer. Yo quiero preguntar a ustedes, ¿cómo están preparando su ayuno de Daniel? En nuestro caso, para preparar el ayuno de Daniel, hemos buscado en el refrigerador todo lo que es carne que comerla esta semana. Todo lo que es queso hay que terminarlo. ¿Entienden? Hay que esta semana terminar todo lo que no lo va a guardar un mes, ¿verdad? Si usted va a guardarlo un mes, va a pasar como lo que han guardado aquí en el segundo piso, que algunos ya saben. El pescado de la última vez que prepararon, escabeche creo, ¿no? Lo guardaron ahí lo que sobró. Ya imagínense cómo estaba. ¿No? Entonces, hay un tiempo de entrenarse. En el caso de la vida de Josué, desde su juventud, él tuvo un entrenamiento, ¿no? Podemos ver en Éxodo 33, verso 11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero, y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y Josué era muy joven todavía. Entonces él nunca se apartaba. Moisés hablaba con el Señor, Josué era ayudante de Moisés, pero él nunca se apartaba desde el tabernáculo. ¿Qué hacía en el tabernáculo? El tabernáculo era donde la presencia de Dios era manifiesta. Entonces, ¿qué hacía Josué ahí? No había por si acaso WhatsApp, internet y esas cosas, no. No estaba haciendo hora como a veces hacemos hora, ¿no? Aun cuando podamos estar en el templo del Señor, estamos haciendo hora con WhatsApp y otras cosas. Pero en caso de Josué no, él nunca se apartaba del lugar donde la presencia de Dios era manifiesta. Entonces, desde su juventud había en su corazón esa disposición a las cosas de Dios. Desde su juventud. Ahora, desde su juventud, Dios lo entrenó para la guerra. Éxodo 17, del verso 9 a 10, relata lo siguiente. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. El verso 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y esa es la historia, ¿no? Que cuando el pueblo de Israel estaba en la guerra, arriba estaban levantando las manos. ¿Quién? Moisés. Y no era una guerra, una batalla de un rato, una hora, fue de todo un día. Por eso cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, entonces el enemigo prevalecía contra Israel. Pero cuando él volvía a levantar, ellos tenían la victoria. ¿Y quién era el que estaba ahí peleando? Josué. Imagínate, Josué. El verso 13 dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. A filo de espada. Entonces podemos ver, ¿no?
Aún él siendo joven, cuando Moisés le dijo, ¿sabes qué? Josué escoge varones y ustedes tienen que ir a la guerra. Podemos ver entonces la obediencia de Josué a su líder. Ay, Señor, ¿por qué no mandas a otro? Soy joven, podría haber dicho de repente, ¿quién quiere ir a la guerra? ¿Ah? ¿Quién quiere ir a la guerra de aquí? Hay un conflicto, ver quién voluntariamente quiere ir a la guerra, no. Y si le dirían vayan a la guerra, tampoco queremos ir a la guerra. Pero Moisés le dice a Josué y vemos la total disposición de Josué de ir a la guerra, imagínense. Y entonces podemos ver ahí que desde su juventud Dios lo estaba entrenando y él era obediente a lo que su siervo, su líder diríamos, el siervo de Dios Moisés le decía, sin objeción. Sin objeción. Esa actitud y disposición tiene que haber en cada uno de nosotros. Dentro de los ministerios hay un encargado y también hay un servidor, ayudante, auxiliar en el caso de los maestros de escuela dominical, ¿verdad? Auxiliar, ¿no es cierto? Hay maestro y hay auxiliar, y hay siempre algún responsable y algún auxiliar. Entonces, cuando hay un pastor o un pastor laico y un copastor laico, o alguien, ¿no? Entonces, cuando algún siervo de Dios dice algo, tiene que obedecer. Tiene que obedecer. Desde su juventud, podemos ver, ¿no?, que Josué acompañaba a Moisés cuando fue a recibir la tabla de la ley de su juventud. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allí, te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. ¿Entienden? ¿Cuándo tienen que darse? Entonces Josué siempre estaba al lado de Moisés. Josué siempre estaba. En Números capítulo 13 y verso 6 podemos ver, dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra. Números 13, 6. El verso 8 dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y ellos fueron, Josué y Caleb, de entre los 12 espías que se envió para reconocer la tierra la cual Dios había prometido. Entonces, desde su juventud él podía discernir que si era la voluntad de Dios, entonces Dios cumpliría. Y mientras los 10 espías decían, no podemos, él dice, no, si Dios está con nosotros, si queremos ponerlo así, si Él se agrada de nosotros, entonces nos llevará. Y los gigantes que ustedes ven para nosotros van a ser como langostas. Entonces podemos ver que ¿no?, en Josué había una total disposición y un tiempo de preparación. ¿Saben cuánto fue su tiempo de preparación? Como ayudante de Moisés fueron 38 años. Imagínense, 38 años. A través de 38 años él fue espía para ir a ver la tierra prometida. Él podía ver todas las bendiciones que había en ese lugar y durante 38 años no quitó de su corazón que él algún día entraría en esa tierra prometida. No quitó de su corazón, no olvidó. El verso 3 de Josué dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. A través de esto podemos darnos cuenta que Dios siempre cumple lo que promete. ¿Entienden? Dios ha prometido. Y Dios ha prometido no solamente a Moisés, Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ahora Dios ha prometido de manera directa. Entonces yo le prometí a Moisés y entonces, ¿sabes qué, Josué?
ahora yo lo he entregado ya. Se llegó el tiempo. ¿Cuándo había dicho Dios esa promesa? En Deuteronomio 11:24 dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro desde el desierto hasta el Líbano. Desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Entonces, podemos ver que Dios ha dado una promesa, entonces Dios va a cumplirla. Y si nosotros somos parte de un propósito de Dios, Dios va a hacerlo. No sabemos cuándo nosotros, pero Dios sí sabe, porque Dios tiene escritos ya nuestros caminos. Entonces Dios ya tiene un plan para el futuro de cada uno de nosotros. Tiene un plan para el suyo, tiene un plan para nosotros, ¿no? Yo me pongo a pensar, cuando Josué fue como espía, ¿no? Cuando Josué estaba ayudando a Moisés, cuando Josué estuvo en la guerra, ¿cuál era su expectativa de él respecto del futuro? Que él iba a entrar en la tierra que Dios les había prometido. ¿No es cierto? Esa era su expectativa de él. Yo voy a entrar a la tierra porque Dios, eso es, desde que él vio la tierra, yo voy a entrar a la tierra que Dios prometió. Pero no está, esa es, diríamos, una perspectiva, diríamos, general, pero él no tiene, diríamos, en descrito cómo, en qué función. Por lo mucho podría pensar, si Dios nos va a entrar a esa tierra, Moisés es nuestro líder y yo ayudando a él voy a entrar a esa tierra prometida. Quizá hasta ahí podría haber llegado su imaginación. ¿Entienden? Que él va a entrar a la tierra prometida y como él es ahora ayudante de Moisés, entonces ayudando a Moisés, Dios va a cumplir ese propósito. Sin embargo, Dios ya tenía un propósito para Josué, ¿entienden? Dios ya tenía. Yo pensaba sobre los años de Josué y yo pensaba también sobre los años de creer en el Señor, ¿no? Entregué mi vida al Señor el año 96, ¿entiendes? Y le creí al Señor, sí, yo voy a vivir para el Señor, como muchas veces todos queremos vivir para el Señor, ¿no? Entregué mi vida. Y el año 2002 me casé con su sierva, que está aquí delante. Entonces mi perspectiva es, bueno, yo me caso con la sierva, entonces yo trabajaba en ese tiempo, yo trabajaré, apoyaré, ella es misionera, y entonces yo voy a trabajar y le voy a apoyar en lo que ella haga. ¿Entienden? Eso es máximo lo que yo podía pensar cuando yo me iba a casar con ella. Pero después ya casándome con ella, si es misionera, yo ¿cómo puedo estar así nomás? Entonces ya yo tengo que, no sé, servir también al Señor de una manera mayor, ya no solamente así, ¿no? Hasta ahí nomás llegaba mi pensamiento, sí, si me caso con una misionera ya yo tengo que, en serio, tengo que creer en las cosas de Dios y servir ya más allá, pero no sabía cómo. Y entonces después de casarnos, entonces Dios nos trajo al Perú y en el Perú yo vine para estudiar en el seminario, para estudiar teología y luego ya fui ordenado en la iglesia y luego Dios me trajo aquí, nos trajo aquí a San Juan, nos trajo, yo lo digo porque no queríamos, casi nos obligó y nos trajo, los que saben sí, nos trajo aquí a San Juan y aquí desde el año 2004 hasta ahora nos tiene pastoreando esta congregación. Eso yo nunca lo podía imaginar. Sin embargo, desde que Dios me escogió, Dios ya sabía. ¿Entiende? Dios ya sabía ya. Pero yo no, o sea, yo máximo, ya, yo voy a creer, máximo si me cargo con su sierva, voy a apoyar a su obra, y bueno, si ya me caso, ya seré un creyente que estaré más al servicio, pero nunca yo pensé en ser pastor. Y nunca yo pensé que Dios me iba a traer aquí, y ahora estamos aquí 20 años, aquí en San Juan de Miraflores, pastoreando esta congregación. O sea, hasta ahí yo nunca podía imaginar. Sin embargo, Dios ya tiene un plan para usted.
Cuando yo me pongo a pensar en esto, yo me pongo a pensar, o sea, por ejemplo, nuestros hermanos venezolanos, ellos nunca pensaron salir de su país. Y bueno, cuando salieron ya de manera itinerante, ¿verdad? De un lugar para otro sin saber dónde ir, ya tenían la fe, entonces donde vayamos vamos a buscar una congregación donde podamos estar, que sea de una doctrina sana, y luego donde estemos, bueno, serviremos si nos permiten, pero nunca pensaron que van a ser pastor laico, nunca pensaron. Entonces, si nosotros miramos nuestra vida, o sea, hemos entregado nuestra vida al Señor, ¿verdad? Entonces, sí, empezamos a creer en el Señor, ya a veces no queremos comprometernos más, sí, solamente quiero creerle. Por eso cuando el pastor laico dice, ¿tú vas a ser el siguiente pastor laico? No, no. Es como si Moisés le diera, Josué, ¿tú vas a ir a la guerra? No, no. ¿Entienden? O sea, pensamos solamente de manera así que, ya, bueno, pues voy a ser creyente, no, hasta ahí nomás pienso. Entonces, en el caso, o sea, Josué no tenía ahí, ¿sabes qué? Tú vas a ir, le vas a ayudar a Moisés y él se muere y tú vas a entrar a la tierra prometida, tú y el pueblo, no. Él no tenía ninguna imaginación. Nosotros muchas veces no tenemos ninguna imaginación de lo que Dios, ya Él ya sabe, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito. Entonces nosotros, teniendo la palabra, ya tenemos que entender que Dios va a cumplir algún propósito en nuestra vida. Y debemos de estar a la expectativa. En el caso de Josué podemos ver desde joven él dispuesto. Si ahí está el tabernáculo, está la presencia de Dios, él no se apartaba. Ahí estaba. El siervo de Dios entraba, salía, pero Josué se quedaba allí. No para hacer horas, sino para buscar su comunión con el Señor, para buscar la presencia. Y si Moisés le dice, ¿sabes qué? Anda a la guerra. ¿Qué fue su actitud? Él buscó los hombres que tenía y si él cree en su líder, entonces él va. Y él no está pensando en la magnitud de lo que tiene que vivir, o sea, qué difícil va a ser. ¿No? Y a veces yo me pongo, ¿tú vas a hacer esto? No, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y a veces dice, no, tú tienes que ser pastor laico. No, pero muy difícil. Entonces empezamos a pensar en todo lo que no. Aquí podemos ver en el caso de Josué, obediencia. Anda, anda. Y él tenía muy en sí, si Dios está con nosotros, entonces lo que vamos a hacer, entonces se hará. El verso 5, el verso 7, Dios nunca abandona a los que le obedecen. Aquí dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y le manda que se esfuerce y sea valiente, ¿verdad? Entonces aquí hay una promesa de Dios, yo voy a estar contigo y tú sé esforzado y valiente, porque dos cosas tienes que hacer. Repartirás a este pueblo la heredad que prometía a sus padres y sé valiente para obedecer los mandatos de Dios. Entonces serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Como Dios nos ha acompañado, yo me ponía a pensar, ¿no es cierto? Desde el 2004 estamos aquí y en 20 años de servicio en la iglesia hemos tenido momentos muy difíciles y también momentos tristes y momentos de desánimo y momentos de alegría. Sin embargo, yo creo o pienso que se está llegando el tiempo donde
así como Dios le entregó a Josué la responsabilidad de tomar al pueblo que Moisés debía ingresarlo a la tierra prometida, Dios nos está dando la responsabilidad ya en este tiempo que nosotros, la Iglesia San Juan, ayude a que otras congregaciones puedan experimentar de la tierra prometida. Como iglesia, este año debe ser diferente. Ministerialmente, para cada uno de los que tienen sus ministerios, va a ser diferente. Personalmente, este año tiene que ser diferente. Dios va a cumplir su propósito. Nosotros tenemos que tener disponibilidad. Dios va a cumplir. No siempre vamos a vivir en el desierto. No siempre Israel se quedó en el desierto. Sí, en el desierto Israel tuvo entrenamiento. Entonces, si nosotros estamos viviendo o hemos vivido dificultades, a través de esas dificultades podemos conocer al Señor, Dios nos ha sostenido, entonces estamos ya listos para dar un paso más. Dios quiere usar su iglesia, y cuando digo de iglesia, Dios quiere usar sus vidas y nuestras vidas. ¿Entienden? Por eso hay que prepararnos para la conquista. Hay que prepararnos para la conquista. ¿Qué tenemos que lograr este año? ¿Cuáles son sus metas para este año? Yo me imagino que ustedes tienen metas personales, es válido. Tienen proyectos personales, está bien. Dios sea cumpliéndolos. ¿Entienden? Pero hay que estar listo, hay que estar preparado. Por eso decía, prepárate para la conquista. ¿Cómo quieres? ¿Qué es lo que tienes que hacer para conquistar? Ya Dios les dio a ellos, pero ellos tenían que conquistar este lugar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para conquistar? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién quiere conquistar? ¿A quién quiere conquistar? Alguien me dijo, yo quiero conquistar a un gringo. Está bien, o una gringa, dicen, muy tarde, José. Lo máximo que puede hacer es teñirle el cabello. Es válido, quiere conquistar a un gringo, una gringa, entonces estudia inglés. No, él tiene que estudiar español. No, estudia inglés. O sea, prepararse para la conquista es, tengo que alistar, hacer algo. Ya dije, ¿no? Para el ayuno tengo que prepararme, entonces tengo que ver. Ya tengo que estar mirando en mi lista qué cosas es lo que puedo comer en este ayuno de Daniel. Ya tengo que de repente estar elaborando mi menú de los 21 días, que es mínimo, y de los 30, lo que quiera. O sea, tengo que estar elaborando ya mi menú. La primera semana, el lunes, ¿qué puedo? El martes, ¿qué puedo? Ahora dentro de la dieta, ¿no? Pueden comer choclos, pero los choclos están caros. ¿Entienden? Pero entonces ya tengo que estar, choclo descarto de repente. ¿Entiendes? Descarto el choclo. Entonces ya tengo que estar elaborando. ¿Qué tengo que hacer entonces para empezar mi ayuno? Tengo que ver la lista de todas las cosas que se pueda comer, irme pues a un Icachi, o irme al mercado mayorista, y los que no se malogran comprarlos, irlos separando, porque si no, aquí vamos a terminar bien aguja al final del mes. O sea, tengo que preparar, ¿no? Entonces, prepararse para conquistar algo, tiene que haber una preparación previa. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere en su vida, en sus planes? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Usted sabe. Como iglesia, ¿qué es lo que Dios tiene ahora ya por este año? Y entonces tenemos la escuela dominical, la EBDB, y luego tenemos, ¿qué más? El seminario de Casa Iglesia. Entonces, ya para el seminario de Casa Iglesia, Dios quiere bendecir. Entonces, ¿qué tengo que hacer ya para el seminario de Casa Iglesia?
Ya hay que preparar la casa, día a última hora, pobre, está pintando, en un día quiere pintar toda una casa, no. ¿Entienden? No, ya hay que ir preparando, hay que ver los recursos, ya olvídese de la Navidad, Año Nuevo, el panetón, el pavo, ya no, ya. Entonces hay que ver los recursos, qué es, cómo voy a servir al Señor. Dios quiere usar mi vida, porque a través de Casa Iglesia Dios nos escogió como congregación para que nosotros influyamos a otras congregaciones. Ya lo estamos haciendo. Ahora hay mucha expectativa por este año, ¿entienden? Los pastores que estuvieron en la última conferencia, no me acuerdo cuántos fueron, 30 y tantos. Ellos quieren venir y también los pastores de nuestra denominación quieren venir. Entre los dos grupos serían 50 y 50 parejas. Deberíamos entonces de repente hospedar 100 personas. Hasta ahora, ¿cuántas personas hemos podido hospedar? 30, 40. ¿Entienden? ¿No? Entonces, si Dios quiere usar, entonces nosotros tenemos que preparar. ¿No? Tenemos que preparar nuestra casa, nuestro hogar. No le he pintado hace 10 años, pues entonces es el tiempo de pronto de arreglarlo, de pintarlo, para recibir a los siervos del Señor. Entonces, hay que preparar. En la vida de Josué, Dios lo preparó en su vida. Entonces, yo también tengo que estar preparado. Si los siervos van a visitar nuestra casa, entonces tengo que disponer de mi corazón y del tiempo también para esa fecha. ¿Cuándo es? Seminario de Casa Iglesia. De 13 de febrero al 18. ¿Entienden? Del 13 de febrero al 18. Entonces ya tengo que disponer. ¿Qué voy a hacer? Entonces sí, yo puedo trabajar entonces todo lo que pueda con todas mis fuerzas antes para en ese tiempo tomar de repente vacaciones para servir. Tienen que ir a la misión. No hay muchos que se han inscrito. No hay muchos. ¿Por qué? Falta de fe. Son 1.500 soles. ¿De dónde yo puedo sacar 1.500 soles? Pero nadie dijo, yo me inscribo y por fe yo voy a ir. Nadie ha dicho. Nadie se inscribió, ha dicho. Solamente los que más o menos ven su posibilidad. Entonces los demás no quieren ir. Sí, yo he dicho, ¿no? Va a haber entrenamiento, yo también me da pena que gasten, va a haber entrenamiento para los maestros. Me dijeron, pastor, ¿yo qué puedo hacer? No sé, es caro, pero queremos servir, entonces tenemos que prepararnos. Hay el campamento de adolescentes, también tenemos que prepararnos. Podemos acercarnos a los encargados, ¿en qué puedo servir en el campamento? Por si acaso aquí estoy a disposición, ¿en qué puedo? Me ponen en algo, yo estoy dispuesto, puedo sacar tiempo. Algunos no pueden por trabajo, los mismos jóvenes, entonces algunos otros tengamos disposición. Alguno por su trabajo no puede ir ni a la misión, ni al campamento, de repente ni para el seminario, entonces, pero podemos ofrendar para que otro vaya o lo haga. Entonces, si nosotros queremos conquistar, entonces hay que preparar. Entonces, de manera personal, ¿qué quiere conquistar este año? ¿Qué quiere conquistar? ¿Cómo preparó Josué? ¿Cómo preparó Josué? Creyendo en Dios, buscando al Señor. Como dije, no estaba en el tabernáculo para hacer horas, no, estaba buscando la presencia del Señor.
Cuando se dio el momento de ir a la guerra, sí, esa dificultad lo estaba entrenando. ¿Entienden? Y cuando él fue a reconocer la tierra prometida, él vio, si Dios se agrada, no, esos gigantes son como si nada. Si Dios quiere entrar, llevarnos, entonces ese gigante es como si nada. Entonces, sí, siempre tenemos gigantes nosotros, ¿no? El gigante de la mensualidad de los hijos, el gigante de, ¿qué más? Del alquiler, de los servicios, ¿verdad? El gigante de Sedapal, de Luz del Sur. ¿No? Entonces, ellos son, o sea, ¿cómo? Entonces, muchas veces, no, si Dios se agrada y Dios quiere usar nuestra vida y quiere usar la iglesia, entonces Dios proveerá. O sea, si Dios quiere, esos gigantes no son nada. ¿Entienden? Esos gigantes no son nada. Ahora, imagínense aquí. Muchas veces nosotros no pensamos en esto, no. Y muchas veces no tenemos expectativa. Por eso, yo quiero ser auxiliar y voy 5, 10 años y siempre yo quiero ser auxiliar. Pero ¿por qué no quiere ser maestra? ¿Eh? A Josué, Dios no lo llevó y lo terminó como ayudante. No, Josué, luego él fue el líder de Israel. Y él fue el que llevó a la tierra, a Israel hasta la tierra prometida. Entonces nuestra vida es así, ¿me entiende? Sí, a mí me gustaría, ¿verdad? Yo conocí al Señor, después de venir al Señor, entonces yo encontré la paz y a mí me gustaría que mi familia también conozca. Y ahora piña, porque el hermano Juan Carlos ya se fue y no sé quién lo voy a mandar para que le predique a mi familia. ¿Entiende? Entonces, ya no sé quién va a ir a predicarle a mi familia porque ya se fue. Pero usted ya conoció. Usted es el Josué en manos de Dios, que Dios ya le hizo conocer, y es usted el que va a llevar a su familia hasta la tierra prometida, que es conocer a Cristo y tener la paz de Cristo. Es usted. Pero usted está esperando que otro haga. ¿Entienden? Por eso muchas veces estamos en el mismo lugar, otro. Y pasan los años y vemos crecer nuestros hijos y empiezan a descarriarse. De niños vienen a la iglesia y de adolescentes ya empiezan a descarriarse y a irse y ya no sabemos cómo los retenemos. Porque de adolescentes para arriba ya no hacen caso. Entonces estamos delegando la responsabilidad y muchas veces la responsabilidad la delegamos a un buen colegio y a una iglesia. No, en el colegio tienen que corregirlos. Y cuando no pueden en colegio, entonces le echamos la culpa a la iglesia. No, que en la iglesia no hacen nada, que no hacen nada por los jóvenes, no hacen nada por los adolescentes, que ya está desanimado, que ya no quiere, que está rebelde, que no hace caso, entonces el pastor no hace nada. Pero es usted, ¿entiende? Somos nosotros los que tenemos que conducir a nuestras familias delante de Dios. ¿Entiende? Cada uno de ustedes Dios los escogió y cada uno de ustedes tienen que verse como pastor laicos. Cada uno de ustedes tienen que verse como pastor laicos. Ahora hay algunas casas, iglesias que tienen 15 o 20 y no pueden multiplicar porque nadie quiere asumir la responsabilidad de ser pastor laico. ¿Por qué? Porque sí, está pensando humanamente, no tengo, no puedo, no tengo ni casa, ni recursos, ni nada. Pero ¿por qué no decir como Josué, si el Señor se agradara de que yo sea pastor laico, entonces es como nada los obstáculos? ¿Entiende? Es como nada. No pensemos humanamente, sino pensemos que el Señor es. Amén. Amén. Es el Señor, por eso
debemos de recordar que siempre tenemos que estar preparados. Si el siervo del Señor dice, hágalo. Dios respalda la disposición, Dios respalda la obediencia. Dios conoce y Dios quiere de cada uno de nosotros, de ustedes, que sean un Josué para la sociedad, para la familia o para el pueblo. Que cada uno de ustedes ayude a conducir a ese pueblo sin esperanza a que conozcan a Cristo. ¿Entienden? A que conozcan a Cristo. Para eso hay que disponer nuestra vida, de repente disponer nuestro hogar para hacer casa iglesia. Hay que disponer. Entonces Dios proveerá, Dios usará nuestra vida, imagínense. No fue mi pastor laico, sino fui yo. Porque aquí, miren, Moisés murió. Muchos de nosotros estamos ya jugando los descuentos. ¿Entienden? Yo siempre le digo al Señor, Señor, ¿y quién será el siguiente pastor en la congregación? Y cuando yo quiero decirle a alguien, dicen, no, yo no estoy para eso. No puedo, no me siento capacitado. Si Dios nos escoge, nos capacitará. Por eso, empezando este año, empezando este servicio del ministerio, que tengamos total disposición, que le creamos. Hay que creer en el Señor. Él hará grandes cosas. De cada uno de nosotros va a hacer el papel de Josué para que podamos conducir a otros hasta esa tierra prometida, que en nuestro caso es Cristo y la vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tú eres un Dios bueno. Nosotros, Señor, muchas veces no sabemos tu propósito y pensamos y caminamos sin dirección. Pero, Señor, tú ya tienes dispuesto un ministerio para nosotros. Tú ya tienes dispuesto, Señor, un lugar para servirte. Señor, ayúdanos a buscar tu presencia durante este año. Estos 21 días de ayuno y este tiempo de oración, Señor, es para que estemos sin falta aquí en tu casa, Señor, en tu presencia, como lo estaba Josué en el tabernáculo, Señor, del cual no se apartaba. Y así, Señor, solamente así, Señor, contigo podamos servirte, Señor, durante el tiempo que nos resta. Por lo tanto, Señor, bendice cada decisión, Señor, de nuestros hermanos y bendice, Señor, su compromiso. Sujétanos, Señor, y sosténnos para que tú recibas, Señor, toda la gloria. Te damos gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús.